Buenos días. Intentemos retomar algunos hilos sueltos que habían quedado de la exposición anterior acerca del valor formativo de la lectura y cosas semejantes. Quería pensar hoy en voz alta delante de ustedes algo sobre ciertos temas o ciertas cualidades, mejor dicho, de los cuentos de hadas y de los cuentos en general, que han sido muy estudiados, ¿no es cierto?, por determinadas disciplinas como el psicoanálisis. Yo recuerdo haber leído con mucho gusto el libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas, de Bruno Bettelheim, y también El lenguaje olvidado, de Erich Fromm, en los que se estudia justamente el valor simbólico de los elementos de los cuentos y de los mitos, y de cómo estos pueden influir de alguna manera, o según la teoría, en aquella parte de la psiquis que no está a la luz de la conciencia, de manera perdurable a veces, y sobre todo de manera memorable. Uno puede ver el caso de los cuentos de Perrault, Charles Perrault, que fue en realidad un académico, ¿no es cierto?, de gran prestigio en la Francia de fines del siglo XVII, y sin embargo pasó a la posteridad no por sus trabajos eruditos y de gran envergadura, sino por sus cuentos para niños, que no siempre son realmente para niños en el criterio actual de la palabra, y que digamos, le reservan un lugar perdurable en la literatura de todos los tiempos, porque mucha gente no ha leído, no sé, Guerra y Paz de Tolstoy o Cien años de soledad de García Márquez, y sin embargo creo que todos hemos leído u oído alguna vez Caperucita Roja, o El gato con botas, o bueno, Barba Azul, que contaba hace poco Esmeralda. Y esto quería decir que es una virtud que está íntimamente ligada a ciertas cualidades propiamente literarias que tienen estos relatos, ¿no? Cuando uno le cuenta el cuento de Caperucita Roja a un niño, comprende que el momento culminante, el momento verdaderamente de tensión y de emoción del cuento, está en el interrogatorio que le hace la niña al lobo feroz disfrazado de abuela. Por supuesto que toda la situación es extremadamente bueno, digna de atención y se graba en la memoria por lo insólito, ¿no? Un lobo vestido de abuela y metido dentro de una cama hablando con una niña es una imagen que queda en la memoria. Pero además está el interrogatorio, ¿no? Pero abuelita, qué grandes ojos tienes, sí, querida, son para verte mejor, etc. Y ahí se dan elementos típicos de estos relatos, que son la repetición, la gradación, ¿verdad? Porque las preguntas van pasando por distintas partes del cuerpo hasta llegar a los dientes o a la boca, ¿no?, del lobo. Y entonces la repetición, la gradación, aquello que va aumentando la atención del niño, del que escucha, y perdón, la atención del relato, es decir, mezclé tensión y atención, ¿no? Se dieron cuenta. Bueno. Y además de la gradación, algo que la acompaña inevitablemente, que es la generación de una expectativa. El aumento de tensión y la generación de expectativa hacia cómo va a terminar eso. En el cuento de Barba Azul, cuando la pobre víctima de ese asesino serial, que es Barba Azul, ¿no?, está pidiéndole ayuda a su hermana, la manda a una torre a que mire a ver si vienen sus hermanos, y le dice, ya vienen mis hermanos, y la chica de arriba, la hermana, le dice, lo único que veo es el sol que resplandece y el pasto que verdea. Al ratito otra vez, ¿vienen mis hermanos? No, lo único que veo es el sol que resplandece y el campo que verdea. Y al ratito, ¿vienen mis hermanos? No, lo único que veo es una nube de polvo, pero no son nuestros hermanos, son un rebaño de ovejas. Hasta que finalmente llegan los hermanos y la salvan en el último instante, ¿no? Bueno, es decir, otra vez la repetición, el aumento, la gradación, y que la misma repetición produce en la mente del que oye,
y luego la generación de esa expectativa casi insoportable que por suerte en el caso de Barba Azul se resuelve bien, digamos, ¿no? Porque la chica se salva, cosa que no ocurre con Caperucita Roja, donde en el cuento de Perrault el lobo se la come y ahí termina el cuento. Toda la historia de que después viene el guardabosques y le abre la panza al lobo y salva a la niña y a la abuela, se le agregaron los hermanos Grimm 100 años después. Así que los primeros lectores de Caperucita se quedaban con que el lobo se la había devorado a la pobre chica, la pobre niña, y esos cuentos son terribles. El cuento de Pulgarcito, por ejemplo, en la versión de Perrault, es de una crueldad tremenda. Al punto que recuerdo yo que cuando descubrí esa versión original, yo siempre, durante toda mi vida casi, manejé la versión edulcorada que venían en los libros para niños habituales, hasta que un día me topé con la versión original de Perrault, la leí con horror, y me dije a mí mismo que nunca le iba a leer esa versión a mis hijas chiquitas porque es demasiado cruel. Sin embargo, digamos, ciertos detalles del relato no se los iba a contar. Hasta que descubrí que Esmeralda lo había visto en YouTube con todas las letras y que, bueno, no le había hecho demasiada impresión ese detalle que yo no me había atrevido a contarle, ¿no? Bueno, con respecto eran estas unas divagaciones, ustedes ven, acerca de ciertos elementos de los cuentos de hadas que explican bueno, su cualidad de quedar en la memoria, primero de los niños y luego de cualquiera que los lea, y podría citar muchísimos ejemplos, pero me quiero ahora despedir con un muy breve poema y muy conocido que todos ustedes seguramente recordarán, y que viene a cuento de algunas cosas que siento en estos días, y es el poema de José Martí, que dice así: cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para aquel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca.